Página 1130. Hubo tarde y hubo mañana. Día 1. Él la tradujo para nuestro trabajo espiritual. Él ahora va a hacer lo mismo con toda la Torá. Él es el Abei Hasulam, los peldaños de la escalera. Es muy importante que primero yo lea en voz alta. De este modo puedo jalarlo. Y luego voy a traducir cada párrafo y hacer un breve comentario. Bereshit. Este es el primer capítulo del Génesis y significa en el principio. También nosotros vamos a empezar con el primer capítulo de la Torá. Nuestro conocimiento de la Torá se incrementará en gran medida, porque iremos recorriendo toda la Torá, todo el Talmud, y también las leyes, solo estudiando este libro. No nos perderemos entre esos diversos libros, porque solo vamos a hacer el núcleo. Y hubo tarde y hubo mañana. Así todo en este artículo se refiere a esta cuestión, a este versículo que se encuentra al comienzo de Bereshit. Generalmente no lo leemos lo que está escrito entre paréntesis, que es una cita de otras fuentes, y acerca del versículo y hubo tarde y hubo mañana, que dice el Santo Zohar, y esas son sus palabras, traducido literalmente, esa es su lengua o lenguaje, pero lo traduzco por palabras. Cita fuera de la Torá y parte del comentario del Zohar, que el versículo dice que se extendía desde el lado de la oscuridad, lo cual significa la Malhut, y en la Torá, en el Génesis, ya está escrito, y hubo mañana. Entonces el Zohar nos dice que se extendía desde el lado de la luz, que es Serampin. Primero vamos a traducirlo aquí palabra por palabra, y luego vamos a observar en el interior y a realizar las aclaraciones que hagan falta. Por consiguiente está escrito que un día, para aprender que la tarde y la mañana son como un cuerpo, y que ambos hacen un día. Rabbi Yudá dice, ¿cuál es la razón de esto? Él pregunta, desde la cita, que también explica y dice, que entonces hubo tarde y hubo mañana, y está escrito todo en la Torá, lo cual nos enseña acerca de la unidad de Zon, Zerampin y Nubba, por el cual, a partir de ambos, aparece la luz del día. Por eso dice el versículo, ¿cuál es entonces la razón de que cada día de la creación está escrito hubo tarde y hubo mañana? Y él contesta, para hacernos saber que no hay día sin noche, y que no hay noche sin día, y que no están separados uno del otro. Por eso el versículo repite también la Torá, para hacernos saber que es imposible que alguna vez haya luz del día sin el precedente de la oscuridad de la noche. Y por consiguiente ninguna oscuridad de la noche ocurrirá sin estar seguida de la luz del día, porque nunca se separarán uno del otro. Hasta aquí el lenguaje del Zohar. Todo está construido sobre la base del Zohar y del comentario del Baal Hasulam. En el primer párrafo solo explicaremos las cosas que son estrictamente necesarias para comprender el contexto. El resto seguirá después de cada artículo. Lo que hemos escuchado es una traducción y la explicación del es la Abei Hasulam y una pequeña aclaración por mi parte. Lección 3. La última vez leímos una parte acerca de alguien que había realizado el trabajo espiritual, pero que cuando se encontraba en un estado de caída ya no le sentía el gusto a eso y no podía recordar los buenos momentos. Ahora va a decirnos en qué estado se encontraba realmente esa persona, porque estudiaba y trabajaba sobre sí misma. Vivía bien, pero inesperadamente se encontraba en un estado de caída. Y ahora va a decirnos qué fue lo que le ocurrió y cuál es la verdad. Pero ahora, Acab se apiadó de él. Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu, la abreviatura es Acab. Bendito sea él, está tomada de la Torá. El santo, bendito sea él. Pero nosotros decimos Akadosh Baruj Hu. Más adelante lo recordaremos. También vamos a empezar a utilizarlo. El Creador le mostró misericordia y le iluminó el aspecto del día. Así cuando una persona experimenta la oscuridad, en realidad en ese momento desde arriba se le está demostrando misericordia, porque es el estado del inicio del día, porque este día empieza a partir del aspecto de la noche, lo cual significa que éste comienza a iluminar en su corazón en el aspecto de oscuridad. Esto se denomina el comienzo del amanecer. Cuando por la mañana la luz empieza a iluminar en forma paulatina, este es el estado en el que uno se encuentra en la oscuridad. Este es entonces el comienzo del día. Entonces día significa el estado del renacimiento espiritual, y él empieza a darle forma a los Kelim dentro suyo,
utiliza la palabra leitraken, y ellos, kelim, serán adaptados para que ilumine en ellos el día en el aspecto de la obligación. Esta es la luz de Hashem, porque él empieza a sentir el amor de Hashem en el estado de oscuridad y empieza a sentir el sabor de la Torá y de las mitzvot. A partir de esto, entendemos las palabras del Santo Zohar citadas anteriormente, que precisamente entiende de ambas, de la oscuridad y de la luz, que juntas emerge el día. Entonces la oscuridad y la luz, la noche y el día, conforman un día. Este es un aspecto muy importante. Como está escrito en la Torá, y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Por lo tanto, está escrito en la Torá día 1 y no primer día, como suele traducirse en cualquier Biblia común. Debe ser día 1, porque ambos conforman un día, ambos día y noche. En lo espiritual, ambos estados son necesarios para enseñarnos que ambos, noche y día, constituyen un cuerpo. Por lo tanto, no tenga preferencias, no pretenda tener solo el estado de día y no el estado de noche. Experimentar únicamente lo bueno no es correcto. Necesitamos experimentar ambos para poder avanzar. Por ejemplo, puedo contarle que cuando empieza el Sabbat, el viernes por la noche, mi esposa enciende las velas y yo siento que gradualmente la presión cae cada vez más bajo en mí mismo. Y paso a paso uno tiene especialmente el viernes, en la noche, la sensación de estar siendo succionado, vaciado. Uno no sabe qué ocurre, pero no sucede el viernes por la noche, cuando empieza a regir Malhut, por lo tanto el Din. Por esto sucede. Y este empieza a crecer, y es como si uno tuviera la sensación de estar solo, porque la luz del día, Gesed, se ha ido cuando anochece. Siempre es así. Cuando Gesed se va, la misericordia se ha ido, y cuando está oscuro, también físicamente. Uno tiene la sensación de que Gesed lo abandona aún en Sabbat. Es muy importante que no nos escapemos de la sensación de oscuridad, porque la mañana no puede venir sin oscuridad. Es un estado que tenemos que atravesar, y esto es lo que dijo Rabbi Yehuda, que la Torá regresa a nosotros para permitirnos conocer que cada día es como este. Por eso también está escrito en el segundo día de la creación, que hubo tarde y hubo mañana. ¿Por qué está escrito de este modo? No hay palabras superfluas en la Torá. ¿Por qué de este modo? Para que sepamos que los 7 días y cada uno de los días de la creación consisten en 2 compartimentos, tarde y mañana, que juntos forman un día. Para enseñarnos que nunca existe la luz sin el precedente de la noche, de la oscuridad. Hemos aprendido en la lección 7 del curso del Zohar que en la historia de la creación, en el Génesis, se puede hallar todo lo que va a suceder en el futuro, porque todo se puede encontrar en el germen, en la raíz. Por eso el Zohar presta mucha atención al libro de Bereshit, el libro del Génesis. Hay 2 versiones del Zohar, una de 21 libros y otra de 10. Es el mismo texto, solo que el tamaño es diferente. La versión de 10 libros es más pequeña y más gruesa. Entonces el Zohar presta mucha atención al libro de Bereshit, que son 2 libros de 10, o 4 de 21. ¿Puede usted imaginar? Porque todo lo que está en el principio también se puede encontrar en todo lo que tendrá lugar más tarde. ¿Comprende? Porque no hay nada más que los 7 días de la creación. Todo estaba como programado en los 7 días de la creación, y luego todo esto se manifestó como poderes, y todos los poderes creativos descendieron hasta nuestro mundo, al mundo inferior. Todos los poderes creativos descendieron a nuestro mundo. Ningún apocalipsis es, por así decir, que tendrá lugar. Ahora es nuestra tarea elevarnos y corregirlo. Y lo mismo sucede con la oscuridad, la noche, la ila. Después de la oscuridad viene la luz del día. Porque ahora llegamos a una conclusión. Siempre busca una conclusión. Ambas no pueden ser separadas una de la otra. Así es que la oscuridad y la luz del día y la noche no pueden ser separadas porque son como una. ¿Puede imaginar que son una? Es una gran revelación si uno se da cuenta de lo que esto significa. Hay un momento en el que usted recibirá un nirvana dormido. Todo es una corrección porque nuestro cuerpo es muy pertinaz. Tiene que ser de esta manera. No se pregunte el por qué. Solo tiene que ser como es. Ya le he dicho que el gran sabio también necesita ser prudente para no perderse. El Creador creó el mundo de este modo, para que el ser humano siempre lo necesite a él. Imagine que usted no necesita al Creador.
a los poderes superiores. Nunca más. Hashem no lo permita. ¿En qué se convertiría usted entonces? Si uno se siente como un King Kong, ¿qué sucederá entonces con uno? Pues nada, ¿lo entiende? Por eso es importante que tengamos en cada situación el día y la noche, para que podamos trabajar sobre nosotros mismos, de modo que tenemos trabajo que hacer. Recuerde esto, y no busque el descanso, sino trabaje sobre usted mismo. Es una gran cosa que podamos trabajar sobre nosotros mismos, y no trate de relajarse, porque esto solo causa la muerte en usted mismo. Y esto significa, como se dijo anteriormente, de acuerdo con dos principios. Un principio es muy importante para nosotros. El hombre tiene que aprender principios, no los principios del ser humano en este mundo, sino los principios espirituales, las leyes del universo, pero él lo llama principio para no decir siempre leyes del universo. No hay luz sin cli, sin un receptor. ¿Qué significa eso? Esto. Que siempre hay luz, pero no podemos hablar de luz misma a menos que ésta se encuentre en mi interior, a menos que la reciba. ¿Lo entiende? Solo cuando la luz ingresa en mi cli, deseo, puedo experimentarla y puedo saber qué es. Por ejemplo, no se puede conocer qué tipo de pájaro vuela por el aire a menos que vuele hacia usted un pájaro, lo capture y lo encierre en una jaula. Entonces puede decir de qué clase de pájaro se trata. Lo mismo sucede con el principio que recién hemos aprendido, que no hay luz sin cli. Recuerde esto muy bien. No hay cuestión de luz cuando no hay cli, deseo. No podemos saber nada acerca del café si no lo hemos saboreado. Lo he experimentado una vez cuando era niño, en los Urales. Acompañé a mi madre a visitar a alguien en el hospital. Era una chica, una adolescente de un pueblo cercano, y yo conocía la banana, pero ella no. Ella tendría 14 o 15 años. Mi madre le dio una banana y ella la tomó y lo agradeció. Pero vi que ella no sabía qué hacer con el fruto. La miró y pensó que era un juguete o algo por el estilo. Mi madre también se percató y le dijo que era para comer. De acuerdo, pero yo no sabía cómo hacerlo. Mi madre le peló la banana y así ella finalmente pudo comérsela. Ella ni siquiera la conocía. Después que la comió, supo de qué se trataba y tuvo un sabor, deseo para la banana. También nosotros tenemos que desarrollar nuestro cli espiritual. Entonces la luz también es placer. La banana no implica para ella absolutamente ningún placer antes de que tuviera el cli, antes de probarla. Previo a eso, la banana no le atraía, no había luz para ella. Luz es placer. O el café, el placer espiritual. Entonces la ley es que no hay luz sin un cli. Y ahora el segundo principio, para hacer un cli necesitamos luz. Y esto es llamado día. Entonces necesitamos luz para formar un cli, que es llamado día. Así es que día es luz, el estado de luz diurna. Construye un cli en el hombre para saborear lo que es el día. Pero tenemos que entender, porque si un hombre es digno de experimentar un poco del día, lo experimenta como noche. Porque siente que toda su vida ahora solo depende de si es digno para fusionarse con el Creador y empieza a sentir pesar. ¿Pero qué clase de pesar? El de estar muy alejado del Creador, como dijimos anteriormente. ¿Y cuánto siente esto? Cuando está en un estado de oscuridad. La sensación de noche es una señal de que en uno todavía brilla un poco de luz, pero solo se trata de la fase inicial. Y solo en esta fase una persona siente pesar, porque sabe que está muy lejos de experimentar al Creador, y esto le causa pesar. La última vez dijimos que no se trata de un verdadero pesar, sino de una sensación, porque tenemos carencias en nuestra semejanza con las cualidades de lo superior. Si esto es así, ¿quién es el causante de que tenga un pesar? Esto es muy importante. ¿Es su vecino, la sociedad, su jefe? De que caiga de su estado de elevación, esto quiere decir del estado en que siente que el significado de toda su vida tenía que ser únicamente espiritual. No quiero decir que lo material no sea importante.
es absolutamente necesario, claro, sino que lo espiritual es para él lo principal y el resto es como desierto. Es como si fuera un estado de renovación, que él siente que lo espiritual es muy importante para él, porque hay estados en los que uno se pregunta qué es lo que está haciendo, y eso significa que se encuentra en un estado de caída, y esta es toda la esperanza, y de pronto cae en el aspecto de la bajeza, el estado del que siempre se había caído se había reído él de otra gente. Cuando se encontraba en un estado de renovación, se reía de otras personas, cuya única preocupación era el fondo físico, pero ahora él también cayó en un estado y no tiene el poder para reconocerlo. Todo lo que esperaba ellos de la vida era satisfacer sus pasiones animales, pero ahora él mismo está en el mismo estado que sus amigos y se alimenta de los mismos alimentos que ellos. No olvide que todo se encuentra dentro de una misma persona. Está dicho de este modo, pero siempre es dentro de una misma persona. A veces tenemos deseos terrenales y nos preguntamos para qué necesitamos lo espiritual. A veces solo queremos enfocarnos en lo espiritual. Son estados diferentes en la misma persona. Por eso es importante ocuparse cada día ocupado de lo espiritual. También está escrito, si deja de estudiar por un día, estará desperdiciando dos. Después de un tiempo tendrá un sistema llamado Kelim en usted mismo que le demandará por esto. Pero usted tiene que ser cuidadoso y perseverar. ¿Por qué? No puedo decirlo. Llevo estudiando Kabbalah 20 años, porque cada día uno tiene nuevas correcciones. Cada día es absolutamente diferente del día anterior. Si deja de hacer sus propias correcciones del día, estas se le van a ir acumulando. Del mismo modo que cuando uno sale de vacaciones, cuando regresa, tiene una pila de documentos y de correos. Y usted me entiende. Es lo mismo cada día. Si no lo hace un día, entonces terminará en el mundo material. Y nadie puede resistir a esto. Este es el trabajo que el Creador nos ha dado. Tenemos que hacerlo cada día. Así como uno toma café por la mañana o algo por el estilo, es lo mismo aquí en lo espiritual. Porque solo no tenemos un cuerpo. ¿Sí o no? También tenemos que alimentar nuestra parte espiritual. ¿Lo comprende? Tenemos que alimentar ambas y no únicamente nuestra parte material. Y aún más sorprendente es cómo se pudo olvidar de que una vez él también estuvo en un estado de elevación. Como se ha dicho, que él ahora se encuentra en un estado de inconsciencia, está estancado y no recuerda que una vez se reía de esas personas y que ahora se encuentra en medio de ellas, entre las personas que solo dedican sus vidas a las banalidades de la vida. Y ahora también él tiene deseos de un nivel tan bajo, porque ahora se encuentra en un estado de caída y no recuerda que también él tuvo estados de revelación. ¿Lo comprende? Y no siente vergüenza por la manera en que ahora llena su corazón con este aire, mientras que siempre huyó de este aire, el aire que él inhala completamente. Es un aire que es malo, un aire que solo le permite pensar en cosas pero terrenales e infantiles. Siempre dijo que este aire sofocaba la santidad. Realmente es así. Si uno entra en el mundo material, es como si estuviera siendo sofocado. Pero ahora se encuentra en este aire, y no siente absolutamente ninguna carencia. Una vez que el hombre se encuentra en lo material, no siente absolutamente ninguna carencia, porque está totalmente enfocado en lo material, mientras que la realidad verdadera, las cosas más sutiles y más elevadas, la vida misma, se evaporan de uno. Y la respuesta está en la escritura que dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados, Teelim, Salmos 1. Y tenemos que entender cuál es el consejo de los malvados. Por supuesto que todo está dentro de un hombre, pero también importa en qué compañía anda uno, ya me entiende, de modo que sea cuidadoso y no ande por ahí con personas que lo jalan para otros lados. Su entorno es muy importante. Él nos hace una pregunta. ¿Cuál es entonces el consejo de los malvados? Este es. ¿Cuál es su trabajo? Así, cuando uno llega a una reunión de este tipo de gente, le preguntan, ¿cuál es su trabajo? ¿De qué se ocupa? ¿Comprende? Y entonces el hombre siente que se van a burlar de él y no tiene el poder para resistirlo. Y eso es muy difícil. Mi padre, maestro y rabí, miré cómo habla de su padre.
dijo que en el periodo en que el hombre empieza a trabajar, cita del Talmud, Eser a Sefirot, y especialmente del Zohar, Adar, en el más alto sentido, que uno otorga desde su ego, desde su amor propio, por el bien de lo superior. Eso es dar. Por supuesto que hay otras formas de dar, pero esta es la forma principal. Recuerde muy bien esto, no solo entregar dinero, que también es importante, pero cuando usted dé dinero, también trate de dar algo de sí mismo, no solo dar cosas que sean superfluas. El dinero nunca es superfluo, pero cuando dé de algo de sí mismo, de otro modo no ha hecho nada, ¿comprende? Eso es importante. Entonces, cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, significa que empieza a dar de sí mismo. Bien, levantándose por la noche, incluso en casa, ya es dar. Cuando en lugar de dormir uno da de sí mismo, de este modo, uno ya está dando. Entonces viene la pregunta del malvado, en uno mismo. En cada hombre surge esta pregunta. Entonces no es que haya algo exterior a uno con otras personas. Eso también es posible, pero siempre se está refiriendo a un hombre. La pregunta que le formula el malvado está en usted, y él le pregunta qué es lo que obtendrá de esto. ¿Lo ve? Él quiere atraparlo de una manera racional. Le pregunta qué es lo que sacará usted de esto. Cuando no trabaja sobre sus propias necesidades, cuando no trabaja para sus propias necesidades. Porque es absolutamente imposible para el ser humano. No nos ha sido dado no trabajar sobre nosotros mismos. Desde el momento en que nacemos, ¿lo comprende? No es diferente con nosotros. Por eso es ridículo para las personas de nuestro mundo, porque nacemos de este modo. Por eso es que está dicho, por encima de su naturaleza. O sea, creer por encima del sentido común que tiene. Esta es la herramienta. No podemos discutir en absoluto con nuestra mente terrenal, y es imposible. Y cuando el hombre recibe una pregunta como esta, entonces desde su otro lado, en realidad no es el otro lado, sino el sentido común, pero le denominamos malvado en sí mismo. Empieza a deliberar sobre esto y coincide con el consejo de su ego, que él le llama malvado. Entonces cae en una trampa, en una red. Por lo tanto, podemos explicar el versículo del Salmo primero. Él lo dice una vez más. No importa si lo dice una vez más. Se trata del trabajo que tenemos que hacer y que no. Por lo tanto, usted me ve siempre los pasos de otros. Por lo cual, a veces repetimos ciertas cosas. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados. Significa que en el momento en que los malvados le aconseja que no vale la pena trabajar en usted, es decir, trabajar para dar en aras del Creador, si ve que a través de su trabajo no obtiene una ventana para sí mismo, de modo que si no obtiene algún beneficio, no tiene sentido el hacerlo. En ese momento no debe escuchar esas voces, sino que tiene que fortalecer su trabajo y decirle a aquellos que llamamos malvados, que es el susurro, pero dentro de uno mismo. Esos son nuestros propios malvados. Siempre hablamos sobre un solo hombre, que en ese momento tiene que decirse que ahora veo que estoy caminando por el sendero de la Emet, ¿verdad? Uno siempre tiene que decir esto, pero ellos quieren arrojarte a la confusión, los malvados en ti. Así el hombre que está de acuerdo con esto, con el consejo de los malvados en su propia persona, entonces es feliz. Entonces de esto habla el Salmo, del hombre, que coincide con el consejo de los malvados y con los pensamientos que están siendo susurrados en su propia cabeza, no en los otros. ¿Qué es lo que cree que piensa mi gente? Usualmente piensan, no me siento fuera, no voy al mercado, no me quedo dando vueltas con personas que desperdician sus vidas haciendo nada, por lo tanto soy bueno. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Que todo hombre tiene esa clase de pensamientos y que no piense que eso es simple, que estos lo dejarán en libertad, porque eso también es parte de la realidad y también es parte de nuestro crecimiento. Y no que usted siga durante un tiempo terapia de Kabbalah, se libere de esos pensamientos y sienta el nirvana y cosas así. Miriam dice, si los pensamientos no vienen a su mente,
se trasladan y se instalarán en su cuerpo, porque cuando toco el piano, mis dedos actúan en forma muy extraña. Y Michael Pornar dice, sí, funciona exactamente de este modo. Tenemos que verlo de este modo. Los malvados, en nosotros, tienen diversas formas de disfrazarse de buena gente, y esto es especial. Ellos nos susurran, por ejemplo, que nos dice que sabes lo que Hank ve y trabaja sobre ti mismo ahora, haz esto y aquello. Por ejemplo, hay una persona que tipea las lecciones del Zohar para nosotros, y si los malvados notan que usted está interesado en algo, van a tratar de sacarle ventaja de su bondad. De modo que se van a disfrazar de buena gente y van a decir, ve y tipea las lecciones, es bueno lo que estás haciendo, hazlo al menos durante unas horas. De este modo se va a cansar y va a tener que poner mucha energía en esto, lo cual hará a costa de su trabajo espiritual. Entonces siempre sea precavido, para no caer en la trampa de los susurros. No es simple, pero vamos a aprenderlo gradualmente. Hubo una vez una larga conferencia en la que estaban presentes una buena cantidad de grandes rabís. Primero empezó a hablar un gran rabí de esa generación que tenía alrededor de 75 años y empezó a hablar de que necesitaba dinero para todos esos proyectos y sería bueno si contara con ayuda y etcétera. Y finalmente dijo, ¿ustedes me conocen bien? Este gran rabí dijo, ¿ustedes me conocen, verdad? Ya tengo una edad y he pasado por bastante. Entonces no voy a pedir por algo que sea malo o que no sea bueno. Y en el salón estaba sentado otro gran rabí que levantó su dedo, se puso de pie y dijo, no sabemos nada acerca de ti. ¿Puede usted imaginarlo? Dijo eso llanamente. El hecho, el hecho que seas mayor no quiere decir nada. ¿Por qué? Los ojos de todo el mundo se abrieron. ¿Por qué no? Cuando alguien es joven, es capaz de ver sus deseos y aspiraciones con mucha claridad. Uno tiene que disfrazar nada, no tiene que disfrazar nada porque sus malos pensamientos le susurran algo y hace exactamente lo que le dicen. Pero tan gran rabí de 75 años quiso decir que ya está lejos y que no está sujeto a tales anhelos y etcétera. De modo que el rabí que había levantado su dedo sabía cómo funciona el ser humano y no como el resto de la gente que estaba presente en el salón. Quiso decir lo siguiente, que tú ciertamente eres mayor y que ya no conquistas mujeres, pero tu ego, tu amor propio, ha adoptado otra forma. A tu edad ya no estás sometido al sexo, a los anhelos y a otras cosas, pero tu inclinación al mal encontró reemplazo. ¿Cuál? El honor sale a escena y dice algo. En lugar de bajos anhelos, su ego está disfrazado de otra cosa. Ni drogas, ni mujeres, sino el honor. Son cosas que son sutiles. ¿Puede usted imaginarlo? Siempre tenemos que ser muy cuidadosos para no ser víctimas. Y pensar, ahora estoy perfecto. Salmo 1. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Y tenemos que explicar esto. ¿Cuál es el camino de los pecadores en el cual dice que no debe detenerse? Ahora va a explicarnos de qué se trata el pecado. El aspecto del pecado, como hemos explicado, y dice donde lo ha explicado, lo que el pecado significa, tanto si rompe el principio de no añadir en el aspecto de no añadiréis. Este principio existe en la Torá. No añadiréis a la palabra que yo os prescribo, ni quitaréis nada de ella. Deuteronomio, Devarim. Todas estas prescripciones, pero el ser humano tiene la tendencia a añadir y quitar cosas, y el hombre añade cosas para mejorar. Entonces si hay algo escrito, voy a hacerlo más pesado, porque entonces voy a mejor. Por ejemplo, no se debe encender la luz en Sabbat, pero por supuesto que uno necesita luz. Por lo tanto, se coloca un dispositivo que enciende y apague la luz en forma automática. Pero existe un movimiento judío llamado caraísmo, que toma todo en forma literal. Por ejemplo, está escrito en la Torá, no enciendan la luz, entonces andan en la oscuridad. Esa no es la manera de hacerlo, pero a veces agregan cosas. Entonces, ¿qué está diciendo con no añadiréis? ¿Cuál es entonces el pecado?
Esto significa que el verdadero camino es ir siempre por encima de la comprensión que tenga. Esto es algo que es muy especial y que lo vamos a aprender y que vamos a aprender a sobreponernos a nuestros propios entendimientos. Ellos no lo comprenden, entonces solo actúan literalmente, lo hacen con el intelecto terrenal e intentan interpretar la Torá con su mente. Pero nosotros tenemos que ir muy por encima de nuestro entendimiento, y esto es llamado el aspecto de la fe, porque la mente solo dice lo que los hechos son en mi realidad, pero tenemos que ir por encima de nuestro propio entendimiento de nuestra realidad, creer, por lo cual todavía busco, pero vamos por encima de nuestra mente. Y lo opuesto a esto es el aspecto del conocimiento. Lo opuesto de creer por encima del entendimiento es el aspecto del conocer. Queremos saber que el cuerpo entiende que no hay otra alternativa, excepto la de creer, que no hay otra solución que ir por encima de su entendimiento. Nuestro cuerpo siempre quiere conocer y necesita hechos. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo que no hay nada que hacer con esto, excepto ir por encima de nuestra mente. Porque los susurros dentro de nosotros quieren entender y dicen, vuelve a dormir. ¿Para qué tienes que levantarte esta noche? ¿Estás loco? No vas a obtener ningún beneficio con esto, y así sucesivamente. O por lo contrario, los susurros nos dicen, cuán santo es usted, que usted es tan bueno y que hizo lo suficiente. Los susurros dentro de uno tienen como único propósito alejarlo del trabajo espiritual. Solo yendo por encima de su entendimiento, su cuerpo se va a rendir, cuerpo o ego. Su cuerpo o ego lo escucha, lo deja solo y justo en el momento en que uno piensa que venció, lo atrapa nuevamente. Esto no significa que toda su vida sea una batalla, por supuesto que no. Uno solo tiene que estar atento, porque en todas partes hay tentaciones. Las tentaciones no son malas, su propósito es convertirnos en adultos para que no actuemos como títeres. Pero si sigue estudiando, surgirá en usted una especie de espontaneidad, un tipo de sistema que le dará señales y lo ayudará en el momento de hacer o de no hacer ciertas cosas. Cada vez que comienza la lección, tenemos que tener en mente y despertar en nosotros mismos por qué razón hacemos esto. Decir que servimos siempre al Creador al principio es quizás una meta que apunta demasiado alto, pero cada vez que conquistamos nuestro cuerpo ego, servimos al Creador. Por otra parte, cuando nos sometemos a nuestro cuerpo ego y solo nos ocupamos del mundo físico, le provocamos enojo a la Sejina, porque no experimentamos a la Sejina. Entonces es como si le provocáramos enojo, pero por supuesto que no es así. La Sejina pasa a través de nosotros, pero no sentimos nada. A través de esto le añadimos una carencia adicional a nuestro mundo. Pero si nos levantamos por la noche, si hacemos lo mejor que podemos, entonces traemos a la Sejina a nuestro mundo. Este es todo el asunto. Al igual que Abraham introdujo amor en este mundo dando. Estamos siguiendo los pasos de Abraham. No es mérito nuestro, pero lo hacemos porque nos es impuesto desde arriba y tenemos que llevarlo a cabo. Así que lo que estudiamos ahora no está destinado a nuestra parte intelectual, a obtener placer de esto, sino que tiene la intención de atraer la luz. Y eso es lo que puede corregirnos. Y si ésta me corrige, entonces también corrige el mundo. Por eso es como uno siente que no solo está trabajando sobre sí mismo, sino que también, directo e indirectamente, lo hace sobre alguien más. Así es que antes de que empiece la lección, sintonice siempre en esta longitud de onda. Antes de comenzar, solo unas pocas palabras acerca de la actitud de los otros respecto de las lecciones nocturnas. Cuando uno tiene esposa, marido, amigo, novia, familia y parientes pero especialmente familia, y se dan cuenta de que uno de pronto presta mucha atención a lo espiritual. Cuando lo hace durante el día o por la tarde está bien para ellos, pero cuando se hace por la noche sienten como si les quitara algo. Para un ser humano en nuestro mundo esto funciona de esta manera, como niños. De modo que cuando alguien se levanta por la noche, a las 3 o las 4 de la madrugada, el otro piensa y siente celos, como si uno les prestara en tanto lo espiritual que acapara mayor atención. Al igual que un niño se siente celoso y piensa, ¿por qué haces esto? No entiendo por qué tienes que hacerlo. Vuelve a dormir, no seas tonto.
¿Cómo tiene que comportarse en tal situación? Entonces, ¿cómo tiene que comportarse uno en tal situación? Por un lado, tiene que ser perseverante y por otro, tiene que entender que no importa qué o cómo piense otra persona acerca de lo que hace usted, tiene que seguir siempre adelante, porque se trata de su propio desarrollo y este no le concierne a nadie en absoluto, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. Entonces tiene que ser siempre persistente y no ceder, porque es una clase de tentación, una clase de prueba a la que nos someten para ver si somos persistentes. Mi mujer dijo, no, y ahora detente. Lo siento, no puedo. Socialmente es muy hermoso, pero desde arriba uno es como un niño. Entonces, ¿cómo tiene que comportarse en tal situación? En forma cuidadosa y cortés. Trate de explicarlo de una manera con calma, que se trata de algo importante para usted, que es su vida. No pegue un puñetazo en la mesa, por Dios. Ni de un día para el otro, en absoluto. Pero sea siempre persistente, sea resuelto. Conquiste esto también cuando se burla, cuando les dice algo. Usted no tiene que decirles, esto es solo asunto suyo. Hágalo poco a poco. Cuando le cuentan a alguien, por supuesto, que éste piensa que es ridículo, mientras que otros no piensan eso. Pero esto no tiene importancia. Tiene que ser cuidadoso con las burlas que le lanzarán como dardos venenosos sobre usted. Nosotros no vemos cómo funciona esto y ellos nos apartan de nuestro trabajo espiritual, todo el entorno. Entonces aprenda a sobreponerse a su entorno, pero sea muy persistente diariamente. Vamos a empezar ahora con el Slavija Sulam. No voy a hacer un resumen de la lección anterior. Nuestra tarea es avanzar, aunque no sepamos de qué trata o trató la lección previa. Ayer estudiamos acerca del versículo de los Salmos, el primer salmo. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los inicuos. Y él ahora continúa y dice, por consiguiente, en el momento en que él siente algún sabor en el trabajo, con trabajo siempre se está refiriendo al trabajo espiritual. Entonces dice, por consiguiente, en el momento en que él siente algún sabor en el trabajo, la persona, piensa que ya no es necesario tener el aspecto de creer, porque se siente muy fuerte y esto lo hace sentir bien. Entonces piensa que ya no necesita creer. Piensa, ya trabajé sobre mí mismo, entonces no necesito creer, porque solo necesitamos la fe como un soporte. Como no tenemos el poder de ver, de comprender, necesitamos creer. Pero no obstante, veremos que Abraham y otros todavía optaron por creer, aunque uno pudiera ver a la Sejiná, porque siempre elegí creer por encima del entendimiento de la mente. Entonces uno piensa que ya no necesita la emuná, la fe, como que lo resolvió, porque ahora tiene cierta base, ha construido alguna base y dice, ya no necesito creer. Así como a menudo nos volvemos temerarios y sentimos que estamos en un estado de renovación. En ese momento sentimos una forma de gadlut, grandeza, y pensamos que estamos viviendo un momento perfecto. Pero es importante que sepa que el estado de gadlut son pequeños flashes, y que la base, por supuesto, es creer por encima del entendimiento. Entonces, en realidad, la Katnut, la pequeñez, hasta 7 sefirot, a la que tenemos que sujetarnos. De modo que tenemos que permanecer la mayor parte del día en nuestro propio estado de pequeñez, Katnut. De modo que uno elige Katnut. Aunque pueda tener Gadlut, uno elige Katnut. ¿Qué tan bueno es para uno cuando transcurre su día en Gadlut? Uno tiene que ser capaz, tratar de tener Gadlut, pero no tiene que experimentarla. Cuando uno siente llegar al estado de Gadlut, es como si lo golpeara, para que usted tenga un nuevo comienzo. Katnut, por así decirlo, deja ir su Gadlut, la evita, ¿comprende? Desde arriba, usted merece tener el estado de Gadlut, pero debido a que uno es modesto, sí. Es un arte, son matemáticas judías en las que no entramos. No ser King Kong, porque allí acecha el peligro. Por esto tiene que ser muy prudente y permanecer la mayor parte del día en creer por encima del conocimiento, al igual que un caballo con orejas. El caballo solo puede mirar hacia adelante. Nosotros también tenemos que actuar así, sin mirar alrededor.
Entonces él piensa que ya no necesita creer, que siente. ¿Por qué? Porque tiene una cierta base, un fundamento, pero inmediatamente cae de su peldaño. Por lo tanto, siempre esté atento de no hacerlo, porque ¿qué es eso para usted? Y el hombre que está atento a esto y no se detiene siquiera a pensar, siquiera durante un momento, si vale la pena el esfuerzo de cambiar su base, la base es creer por encima del entendimiento. Se dice que tal persona es feliz, que no piensa ni por un instante en cambiar su base, que no cambia constantemente su mente, sino que avanza con determinación. Uno entonces construye algo. Las personas a menudo son... También nosotros lo hacemos. Y por supuesto, mientras más invirtamos en este estudio, más determinación tendremos. Gradualmente nuestra base se va haciendo cada vez más sólida. Entonces, ¿por qué uno es feliz? Porque no anda en el sendero de los inicuos. En sí mismo, no los mira. Esto, por supuesto, se refiere a la persona en sí. Siempre tenemos que recordar esto. Pero, por supuesto, también está en personas externas, diferentes. ¿Ve que esto no es blanco y negro? Por un lado es el exterior de uno mismo y por el otro es uno mismo. Porque también tenemos en nosotros mismos todos los pecados, todos los pensamientos pecaminosos, los deseos pecaminosos. El pensamiento pecaminoso viene desde arriba, pero nuestra actitud hacia ese deseo. Entonces, cuando se cruza un pensamiento pecaminoso, depende de uno si se introduce en él, si enfoca su atención en ese deseo o no. Uno no tiene que pecar, puede hacer todo en su pequeño ático. No los oprima, porque estos le devolverán el golpe 2 veces y más fuerte. Solo deje que se procese en su interior y no fije su atención en ello. Uno se alimenta con las cosas a las que presta atención. Entonces, cuando se le ocurra un pensamiento como ese, déjelo ir. Naturalmente tenemos un cuerpo ego y por consiguiente toda clase de necesidades. Aun cuando no queramos satisfacerlas, estas sin embargo no nos dejan solos. ¿Lo comprende? Simplemente no enfoque su atención en ello y se corregirá por sí solo. ¿Lo comprende? A veces hay cuestiones prácticas, consejos prácticos que también provienen de la Torá. Y luego dice el escrito, que dice Akatub, y continúa así con el versículo del primer salmo que dice que no anda en el consejo de los inicuos, Leitzim. Tenemos que prestar atención a ambos lados, tanto a los inicuos externos como a los inicuos que habitan dentro de nosotros mismos. Constantemente esté atento a no fijar su atención en pensamientos jocosos, sarcásticos. Recuerde muy bien esto, y los pensamientos burlones también son una herramienta para ayudarlo, para conquistarlo. Y es bueno saber qué significa andar en el consejo, Mashab, quiere decir asentamiento, pero lo traducimos como consejo de los inicuos. Es decir, de dedicar sus días a personas, en realidad desperdiciar sus días, que no toman sus vidas en serio. Así está escrito literalmente, de modo que una persona inicua no toma su vida en serio, ya que un engañador no toma su vida seriamente, inventa excusas. Todas las excusas que el hombre inventa, por supuesto, que a veces pueden hacerse como broma, pero no es muy esporádico, la gente lo hace porque ya está en su sistema e inventan excusas para todo. Mientras que cada instante debería ser precioso para ellas y no se sienta y piense en ellas. ¿Lo ve? Hasta el momento uno piensa en los otros y no trabaja sobre sí mismo. En ese momento usted es igual de imprudente. Se siente aliviado porque lo proyecta en otros. Si esas personas están bien y hasta qué punto ellas necesitan corrección. Estamos hablando de la corrección de otros. Es algo así. Los otros tienen que hacer correcciones. Los otros son malos. Mientras que no se preocupa por sí mismo. Esto nos alcanza a todos. O hablamos de grupos o de religiones. Uno tiene que estar siempre atento. Por supuesto, que a veces resulta útil decir estas cosas, pero siempre hablamos de los estados en una misma persona. Acerca de los estados en una misma persona que ve todo lo externo y todo lo que hay en su ego
como que no le pertenece. Pero también aquí tengan muchísimo cuidado, recuerde esto, todos nosotros cometemos pecado frente a esto, todos nosotros. O sea, dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, tenemos que estar siempre atentos. Entonces, no solo esté atento para no decirlo, sino también para no pensar en esto. De pronto usted se enoja con otros y piensa ¿por qué no se corrigen? En ese momento usted tiene que hacer siempre una corrección en sí mismo, porque en ese momento usted es el inicuo en relación con el trabajo que está haciendo espiritual para el Creador. Porque si lo hace, de todos modos, jalará nuevamente dentro de su corazón todos los poderes que ha desechado. De modo que esto se agitará. Es un trabajo enorme en el que es el que tenemos que hacer. Este es el consejo mayúsculo que tenemos que seguir. Porque, ¿quién tiene el poder de hacer esto? Pero nuestra tarea es luchar por eso. Y entonces, esto nos va a suceder. Si uno quiere subir cada vez otro peldaño, tiene que lograrlo siempre paso a paso. Que ellos deberían preocuparse por sus propias vidas, porque esto es lo que provoca toda su caída. Esta caída es causada por... Y un cabalista nunca usa sus palabras superlativas si no es necesario. Toda la caída es causada por los pensamientos inicuos acerca de los que tiene usted de otros y de los que puedan tener otros de usted. Y de pronto uno cae, entra en un estado de caída. No sabemos por qué uno le presta demasiada atención a los otros y no a sí mismo. ¿Lo comprende? A los otros que no están bien y a como los otros deberían corregirse con buenas intenciones, que ellos deberían corregirse a sí mismos. Y eso ya no es pensar bien. Esto nos conduce a todos nosotros a un estado de caída. Rabbi Radak dice: Radak fue un gran talmudista que sobresalió especialmente en gramática. Era un gran estudioso del idioma hebreo y también escribió largos comentarios sobre la Torá y acerca del uso de la lengua. Pero también fue un gran rabí, por supuesto. También definió palabras. Él dijo, realizó un comentario acerca de qué son los inicuos en una persona. Que los inicuos en una persona son aquellos que están desnudos de intelecto, no cubiertos. Esto significa que ellos miran sin cuidado, sin vergüenza y sin modestia a una persona que está desnuda. Entonces están desnudos de intelecto y actúan mal y muestran el defecto dentro de los seres humanos. Defecto, carencia dentro del hombre. Y revelan este secreto a uno y a otro. Ellos en realidad chismean, se lo pasan a otros. Y esto se refiere a los zánganos, los vagos. Puede que tengan trabajo, pero vago. Significa que no trabaja sobre sí mismo, vago. Desperdician su tiempo en estupideces. Pero no solo estupidiza el hecho de que sea vago, sino que le hace daño a otros hablando mal de ellos. Y esto a veces es aún peor que el verdadero mal, porque es muy difícil de erradicar. Aun cuando sea cierto, uno no tiene por qué hablar mal de otras personas, porque también esto se domina y se denomina escarnio. Aun cuando sea cierto, uno no tiene que hacerlo. Cuando es necesario, por supuesto, que podemos reprender a alguien, pero debemos ser muy cuidadosos con eso. ¿Está preparado para escuchar? También está escrito que si alguien no está preparado para escuchar su consejo, entonces no debería de dárselo. Porque hemos dicho que existe un principio, que nada viene de arriba si no es despertado desde aquí abajo. Aquí es exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, alguien está deprimido o hace algo malo y usted quiere darle un consejo, usted quiere darle como si fuera un consejo desde arriba, porque desde arriba solo viene lo bueno, y quiere darle consejos que el otro no quiere escuchar. En tanto no hay elevación desde abajo, y usted quiere darle desde arriba, ¿qué sucederá con su consejo? Pues nada, porque él no quiere escuchar su consejo y no lo va a aceptar. Y si lo acepta, entonces lo tomará en sus kelim, no corregidos, impuros, y en su intención que no está corregida. Él no tenía una intención. ¿Entiende lo que le quiero decir?
Si alguien tiene la intención de escuchar, entonces también tiene cli, deseo, para recibir. Puede ocurrir que pase por su mente que necesita consejo. Entonces uno le puede señalar algunas cosas, pero no hay que dar el consejo inmediatamente cuando el otro no está preparado para escucharlo. Esto quiere decir que uno le pide a alguien que beba algo, pero que el otro no tiene un recipiente para hacerlo. Entonces se refiere a los holgazanes, aquellos que se sientan en los rincones que están más alejados. Literalmente existen personas que se sientan por ahí y hablan unos con otros, pero se refiere a nuestros propios pensamientos que tenemos y deseos que nos dan consejo y que los llamamos vagos. Y por lo tanto dice que y en el consejo de los inicuos no se sienta, porque esta es la razón principal de toda la caída. Entonces en el mismo versículo dice que él, por consiguiente, será plantado en las aguas y crecerá, y tendrá mucho follaje. Producirá muchos frutos. ¿Por qué? Porque preserva todos sus poderes. Todos los poderes permanecen en su corazón. La importancia de reconocer el mal. Página 3, línea 10. Como siempre, el autor inicia citando un fragmento del Zohar y luego proporciona un comentario adicional acerca del Zohar Akadosh, como siempre se ha dicho, que está escrito en el Zohar Bereshit, y estas son sus palabras. Aquello de lo que trata, literalmente, ese es su lenguaje. Y ahora cita un fragmento del Zohar, pero de Bereshit, Génesis, de la Torah misma. Júntense las aguas de debajo del cielo en un lugar que aparezca lo seco, que todas las aguas fluyan hacia un lugar. Esto sucedió una vez que las aguas superiores fueron separadas de las inferiores, y fue creado el firmamento. Aprenderemos lo que significa el parsá, la línea de separación. Esto es de lo que se trata todo, y entonces el Creador nos dice, júntense las aguas de debajo del cielo en el lugar que aparezca lo seco. Lo seco significa el lugar donde puede aparecer la vida. A continuación, explica el significado de que las aguas se junten en un lugar. Eso significa que la Torá es llamada Ma'im, Men Yud Mem, algo que fluye. Ahora va a decirnos qué significa en un lugar. Así la Torá tiene que juntar en un lugar a nosotros, Israel, a aquellos que se esfuerzan por lo superior, por lo espiritual, por lo eterno. Y eso es lo que está escrito, que las aguas se junten en un lugar. ¿Qué significa aquí que las aguas tengan que juntarse en un lugar? Hemos dicho en la lección de Zohar que allí se puede encontrar todo lo que va a acontecer en la historia de la creación, y por lo tanto puede decir que lo que está escrito en el Génesis, que las aguas se separen y se junten en un lugar. Luego agregó, durante la recepción de la Torá, las aguas fluirán hacia Israel, hacia aquellos que son afines a lo espiritual, ya que aguas significa Torá y un lugar significa Israel. ¿Lo ve? Lo repite. Está todo bien. Él sabe por qué lo repite. Esto tiene que ayudarnos. Los que reciben la Torá. Entonces Israel es el receptor de la Torá. ¿Lo ve? ¿Quién es Israel? Quienes reciben la Torá. Quienes son afines para recibir la sabiduría superior. Ellos son Israel, quienes son afines. Se dice directamente algo así. Esto es en tanto a poderes, nada más. Y aquellos que no se hacen afines no son Israel. Quien no escucha la Torá interna no es Israel, porque Israel está siempre unido a la idea de darle a la Torá. Eso es Israel, y no un grupo étnico o de otro tipo. Todo aquel que llega al Creador se llama Israel. Al contrario de las naciones, no tenemos que pensar inmediatamente en otras naciones. Estas también existen, pero siempre tenemos que pensar acerca de nuestros pensamientos propios, que pertenecen a las naciones del mundo. Pensamientos que todavía no están corregidos. Y cuando pensamos en Israel y en las naciones del mundo fuera de nosotros, entonces hacemos ya separación y no una unidad en nosotros mismos. La intención es que reunamos
todo en nosotros mismos y trabajemos sobre nuestras naciones del mundo para que éstos se corrijan nuestros pensamientos y deseos, que se negaron a recibir la Torá y por lo tanto la tierra permanece informe y vacía. Tampoco aquí tenemos que pensar en otras naciones. ¿Por qué no? Porque eso no nos ayuda. La Torá no se refiere a eso. Se trata de los pensamientos en el ser humano y de los deseos que aún no están corregidos en usted mismo, que pertenecen a las naciones del mundo. Y esto significa que una parte del ser humano permanece seco y vacío. Todos los lugares en nuestro interior se sienten secos, vacíos y sin agua, sin vida. Secos significa sin agua, y agua es Torah. Así todos los lugares en nuestro interior que no son irrigados por la Torah están secos y vacíos. Esos son nuestros pensamientos y deseos que no aceptan la Torah. Entonces los lugares en uno mismo están secos y vacíos, donde no hay Torah, donde no hay vida, donde no fluye el agua de los manantiales y se siente como Mabed, muerte, como si fuera un iceberg. Esos lugares dentro de uno son como las naciones del mundo.